Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar, y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. A diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Señor le bendiga esta tarde. Amén. Puede sentarse. Damos gracias al Señor. Wow, Camila, me sorprendiste, Camila. Mira, Camilita, primera vez que toca en la iglesia, ¿no? Queremos por estos jóvenes que se están levantando y mire, practicaron una vez nomás el miércoles para tocar bien, ¿no? Imagínense, me salió bien bonito. Amén. Vamos a seguir entonces con los estudios. ¿Los niños se van a sus clases? ¿No? ¿Se quedan? Ok, le voy a pedir que controlen a sus niños un ratito, si vienen un ratito ahí, contrólenlos. Yo sé que los niños es un poquito difícil controlarlos, pero para que no distraigan, ¿verdad?, del estudio que vamos a estar viendo. ¿Ok? Si están muy... ¿Los jóvenes se van a sus clases? Ya. Si el niño está muy inquieto, se lo llevan al salón, ahí hay varios salones donde lo pueden llevar.
pedimos a nuestro hermano Brian entonces que pase por aquí. Vamos, está Josué. Josué, bienvenido a la casa del Señor. Te saludamos. Hermano Josué, bienvenido. Josué se llama, ¿no? Josh. Así me dijo la hermana. ¿Cómo se llama? Hermano Brian, pase por aquí. Todo suyo. Vamos a seguir con nuestro estudio entonces 2 Corintios. Gracias, pastor. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bien. Bien, oremos antes de comenzar. Padre, sacamos ya en tu presencia, mi Dios, para agradecerte, Señor, de que eres grande con nosotros, Dios. Nos has dado de tu amor, de tu misericordia, para poder subsistir cada día, Señor, y entregar nuestra vida delante de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, tanto por lo bueno como por lo Señor. Porque bajo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, mi Dios, tú nos das a nuestras vidas, Señor. Te pido, mi Padre, que seas tú aquel que tome el control en esta noche, Señor. Que seas tú aquel que enseña por medio de tu Espíritu, mi Dios. Que seas tú aquel que revele, mi Padre. Que seas tú aquel que responda, Señor, para tu pueblo, mi Dios. Te entregamos esta noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo han estado, hermanos? ¿Todo bien? Esta semana estaba bien loco con el clima, ¿no? Una lluvia, luego el calor. En mi casa se fue la luz, no sé si pasó aquí lo mismo. Tuve como 1 o 2 horas sin luz. Pero bueno, ahorita continuamos con esta serie de 2 Corintios y para solo recapitular, la semana pasada vimos con la hermana Sandy que era el 5, el 6 y el 7, si mal no recuerdo. Se trataba sobre el arrepentimiento de Corintios y cómo Pablo se alegraba sobre esto y recordaba algunos fundamentos del cristianismo, que es que aquel que es nacido de nuevo, nueva criatura es y todo por el estilo. Y los anima Pablo a seguir santificándose en el temor de Cristo, si mal no recuerdo, con ese cerró en el capítulo 7. Entonces, ahora Pablo en el 8 y el 9, son los capítulos que vamos a ver, Pablo comienza a abarcar otro tema, que es sobre la ofrenda para los santos. Así lo titula en mi Biblia, no sé cómo lo titulan en su Biblia. Pero para entender o para entrar en contexto cómo Pablo trae esto, hay que recordar sobre lo que pasó en Hechos. Si pueden ir a Hechos capítulo 11, versículo 28 y 29, y ahí se va a ver cómo comenzó todo. Hechos capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, bueno, leamos el 27 para entender más. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, ahí comenzó todo. Cuando estos profetas anunciaron que iba a haber una gran hambre. Y si ustedes miran la historia, en el Imperio Romano hubo varias tiempos de hambruna. Y estas de aquí están registradas. Creo que fue la última, si mal no recuerdo, en el tiempo de Claudio. Si ustedes quieren echarle un vistazo sobre estas cosas, si hay reportes de cómo algunos generales mandaron a pedir comida y todo eso, está registrado disponible. Si a ustedes les interesan, pueden buscar en Google o para más información la gran hambruna en el tiempo de Claudio y le va a aparecer toda la información. Pero ahorita vamos a entrar más en contexto sobre los habitantes de Judea, cómo estaban ahí. Como vimos en este capítulo, Pablo, en el capítulo 11, vemos como los discípulos que escucharon esta profecía comenzaron a reunir apoyo de las demás
Pablo, pasa un tiempo después de que pidieron el apoyo, comenzaron a reunir todo el apoyo, pero se detuvo esa obra. Se detuvo esa obra de gracia, como lo llama Pablo. Y por eso esta clase la titulé La obra pausada, o la obra en pausa. Entonces comencemos. El versículo 2 y 3 habla sobre, Pablo comienza a utilizar a los macedonios como ejemplo de cómo se debería reaccionar ante esta obra, ante esta necesidad. Que dice que aunque la iglesia de Macedonia pasaba una gran prueba, una gran pobreza, dieron más de lo que podían dar. Si leemos el versículo 2, dice que en gran manera de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces Pablo comienza diciendo esto porque quiere primero dar un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Simple, un ejemplo que incluso cuando uno tiene necesidad o tribulación, siempre hay que abundar en las cosas del reino, en la gracia, en la generosidad para los demás, en el gozo. ¿No es pues el gozo una de las características del reino de los cielos? El reino de los cielos no solo es pan y vino, sino también gozo, paz y justicia. Entonces Pablo da este ejemplo describe a la iglesia de Macedonia, dando a entender de que esta iglesia, aunque tenía necesidad o más bien tenían pobreza y tribulación, ellos abundaban en otras cosas, que a lo mejor no era material, sino era espiritual, que es el gozo y la generosidad, el amor por ayudar, el amor por compartir lo que poco que ellos tenían a los necesitados. Y eso es lo que Pablo está recalcando aquí. Está recalcando que nosotros debemos tener esas mismas actitudes, esas mismas cualidades, por así decirlo. Aunque no tengamos las cosas de este mundo, tratemos de abundar en las cosas celestiales para ayudar a los demás. En el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El amor. Tratar de siempre ver por los demás. Y Pablo dice que él se sorprendió todo esto. Y luego Pablo, después de dar esta breve característica, este breve ejemplo de los macedonios, comienza a describir cómo ellos lo hicieron. Primero, en el versículo del 4 al 5, comienza a describir que ellos pidieron tener el privilegio de ayudar, a mandar ayuda a la tierra de Judea. Pero primero, antes de hacer eso, se encomendaron al Señor, entregándose al Señor y luego entregándose a Pablo. ¿Pero a qué se refiere con entregándose? Básicamente se refiere a encomendándose al Señor. Como ya les había dicho, ellos estaban en una profunda pobreza, por lo tanto ellos no tenían mucho que dar, pero sin embargo ellos tenían el deseo de dar, el amor, la generosidad. Así que ellos entregaron dicho amor, dicha generosidad hacia el Señor, y el Señor les proveyó para poder entregar más de lo que ellos tenían. Eso es lo que nosotros primero deberíamos hacer. Si nosotros queremos apoyar, primero debemos encomendarnos delante del Señor para saber cómo debemos apoyar. Muchos tienen muchas necesidades, pero solo el Señor sabe cuál es la necesidad de las demás personas. Y si nos encomendamos al Señor, el Señor nos va a guiar para poder ayudar conforme a su voluntad, hacia los demás. Así como lo hicieron los macedonios, ¿verdad? Entonces, eso habla el 4 y el 5. Que primero se encomendaron al Señor, entregándose al Señor, y luego pues a Pablo. El 6 y el 7 habla de que por esta razón mandaron a Tito para que continuara, más bien para que recolectara la obra que ellos en Corinto ya habían comenzado, porque ellos también, en la iglesia de Corintios también abundaba. Pablo lo dice en el versículo 7 si lo leemos. Sí, el versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en la palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y Pablo les dice: ustedes también abundan en estas cosas, que es la fe, la palabra, las cosas del reino. Entonces también abunden y muestren esa abundancia para con los demás en la participación de esta gracia, en la participación de esta obra. Muestren su amor para los demás, como ustedes también abundan de estas cosas. Y nosotros también tenemos que procurar abundar en estas cosas. Así como estas iglesias abundaban en las cosas del reino de los cielos,
nosotros también como iglesia ahora en este tiempo tratemos de abundar en estas cosas, para apoyar a los demás, para ayudarnos como hermanos, para ayudar a los necesitados. Y Pablo, para seguir este tema, primero da un ejemplo de los macedonios y luego les aconseja a Corintio de que ustedes también comiencen a dar. También recuerda sobre el ejemplo que Jesucristo nos dio. Y en el capítulo 8 al 9 comienza a mostrar cómo el Señor nos amó tanto que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. El versículo 9, leámoslo. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dando a entender lo simple, que básicamente solo repite las mismas palabras que ya se había dicho antes. Dar por gracia lo que por gracia habéis recibido, ¿verdad? Entonces, Pablo simplemente lo que dice con este versículo es de que así como el Señor les ha dado tan grande riqueza, no tan solo tan grande riqueza de los reinos del cielo, porque eso fue lo que el Señor nos dio, también nosotros demos esa riqueza hacia los demás. Así como nosotros hemos recibido por gracia, demos por gracia a nosotros también. Nos ha dado amor, el Padre nos ha sostenido, nos ha dado trabajo, nos ha dado muchas cosas, nos has bendecido tanto en lo espiritual como en lo material, y nos ha dado gran abundancia. Así también nosotros demos a los demás conforme a lo que hemos recibido. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 9. Y en el versículo del 10 al 11 comienza a aconsejar a la iglesia de Corintios de que termine la obra que ya habían comenzado hace un año. Y por eso le puse la obra en pausa, porque ellos de hecho, Pablo dice que ellos fueron los primeros en entregarse para participar en esta obra. Pero sin embargo ellos lo habían detenido y había pasado un año. Y Pablo dice de que continúen con esta obra, que terminen con la misma pasión que ellos comenzaron, que la terminen de esa misma manera, con el mismo amor, con la misma entrega que ellos comenzaron esta recolecta, que también la terminen de la misma manera. Y por eso Pablo le comienza a dar estos ejemplos y le comienza a recordar estas acciones que Jesucristo hizo para que ellos terminaran lo que ya habían comenzado. En el versículo del 12 al 15 dice que Pablo dice que demos lo que tengamos para no sufrir necesidad más adelante, para que haya igualdad. Y Pablo comienza a dar sobre una matemática bastante simple de entender, pero para poder explicar es como si vamos a poner los valores económicos, por así decirlo, en términos de monedas. Aquel que tiene una moneda de oro puede ser que tenga no lo necesario para sobrevivir, pero que el que tenga 2 monedas de oro tenga lo necesario para sobrevivir. Y el que tiene 3 pues ya está en abundancia. Pongamos un ejemplo simple. Si una persona tiene una moneda solamente, entonces está en pobreza. Si otra persona tiene 3 monedas, está en abundancia. Pablo dice que demos de nuestra abundancia hacia los demás. Si aquel que tiene 3 monedas le da una moneda a aquel que solo tiene una, el que tenía 3 monedas ahora va a tener 2 monedas. O sea, va a tener lo necesario para seguir viviendo. Y aquel que tiene una moneda ya no va a tener una moneda, sino va a tener 2 monedas. Va a tener lo necesario para seguir viviendo. Así hay igualdad. Los dos tienen lo necesario para seguir viviendo. Los dos tienen lo necesario para seguir sobreviviendo. Entonces a eso se refiere Pablo. Que demos de la abundancia que Dios nos ha dado para los demás, para que los demás también estén estables, al igual que nosotros. Y en este tiempo hay mucho tipo de abundancia, ¿verdad? Comenzamos a preguntar qué es lo que necesita nuestro hermano. Algo tal vez material o algo tal vez espiritual. Nosotros somos los que vemos las necesidades de las personas. Y nosotros también somos los primeros, o deberíamos ser los primeros, en comenzar a ayudar en dichas necesidades. Preguntándonos cómo está la iglesia, cómo está nuestro hermano, llamando, mensajeando, cosas así. Simple. En pocas palabras, Pablo solo quiere decir en el versículo 14, leamos el versículo 14, dice:
sino que para en este tiempo, con igualdad, abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pablo, con este versículo, lo único que quiere decir es que den con sabiduría hacia los demás. Den para que, de su abundancia, para que los demás no pasen necesidad y estén estables al igual que ustedes. Eso es lo que dice. Del versículo 16 al 24 comienza a hablar ya de los mensajeros que Pablo va a mandar para recolectar. Después de haberle motivado para retomar esta obra, dándole ejemplo, recordándoles la enseñanza y diciéndoles cómo deberían dar. Después de todo eso comienza Pablo a decir sobre los mensajeros que va a mandar. En el versículo del 16 al 17, Pablo primero comienza agradeciendo a Dios de que Tito está en el mismo sentir de Corintios. Leamos el 16, que dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito una solicitud por vosotros. Pablo está agradeciendo de que Tito tenía el mismo deseo de ir a Corintios a terminar esta obra en Corintios. Y eso es algo bueno, eso es algo que de hecho se debería hacer. Es más fácil trabajar cuando nosotros estamos en el mismo sentir. Porque ¿qué hubiera pasado si Tito no estuviera de acuerdo? Pablo tuviera que convencerlo, Pablo tuviera que darle explicaciones de que esto, mira, esto y esto está pasando, quiero que vayas, y Tito posiblemente diga, no quiero ir. Es la importancia de estar en el mismo sentir para participar en la obra de Dios. La obra de Dios no se puede hacer de manera individual, somos un solo cuerpo. Si usted quiere cocinar y los dedos están peleándose, ¿cómo van a cocinar? Debe participar y debe estar en el mismo sentir para funcionar en la misma obra, ¿verdad? Pablo agradece de esto, de que Tito está en el mismo sentir, y que agradece de que quiere ir él mismo a Corintio. Entonces nosotros también procuremos estar en el mismo espíritu para ser útil en la obra de Dios. En el 18-19 dices que se mandó a Tito juntamente con otro hermano que ya era conocido por todas las iglesias. Lamentablemente no se nos dice a detalle quién es este hermano, sino solo se nos dice las características de este hermano, que era bien conocido por las otras iglesias y todo por el estilo. En el versículo 20-21, Pablo dice algo muy interesante, que dice: Pablo procura hacer todo honradamente delante de Dios y de los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo procura hacer esto? Leamos el versículo 21. Procurando hacer todas las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora sería, ¿por qué? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Para no manchar el nombre de Dios. Porque si la gente ve que todo esto lo hacen, o la gente que viene de afuera, o la gente de afuera ve que todo esto lo hace porque como alguien nos está mandando, que deben hacer esto, esto y esto y esto, entonces van a tener, la primera impresión que van a tener es de que la iglesia de Cristo es alguien que se rige bajo órdenes. Y Pablo evita hacer esto. Pablo de hecho dice: yo no vengo a mandarles, sino yo vengo a animarlos para que ustedes lo hagan con amor, para que la gente de afuera vea cómo la iglesia de Cristo participa en la obra, no porque se le ordena, sino porque el amor los impulsa. Eso es honradamente, hacer las cosas bien para que la gente entienda quién es Dios. Por eso Pablo dice, por eso Pablo procura hacer las cosas honradamente, tanto delante del Señor como delante de los hombres. Así que nosotros también hagamos lo mismo. Si vamos a hacer una obra en el Señor, hagámoslo bien, conforme a la voluntad de Dios. No para dar una mala impresión sobre la iglesia, sobre quién es nuestro Dios. Hagamos las cosas honradamente. En el versículo del 23 al 24, Pablo da a entender que aparte del hermano que manda con Tito, manda a otro hermano más, que estos son mensajeros y colaboradores de Pablo, lo dice. Y tampoco nos da tantos detalles de esto, solo algunas características. Pero leamos el 24, que dice: mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Lo único que Pablo dice, que a la iglesia
que a la iglesia de Corinto le está diciendo que le muestre el amor que ellos tienen y también razones por las cuales Pablo se gloria o se enorgullece de esa iglesia. Como antes en las cartas ya hemos visto cómo Pablo se siente bien conforme a esta iglesia por todo lo que esto ha hecho, y Pablo dice que le muestren ellos, que le muestro eso por lo cual se siente bien a estos mensajeros, que le muestre su amor y que le muestre las razones por las cuales Pablo habla mucho de esta iglesia. Eso es lo único que le está haciendo, que le está diciendo. Pablo manda a los mensajeros, y ahí comenzamos en el capítulo 9. En el versículo del 1 al 5, Pablo manda a los mensajeros para que preparen esta obra y que no sean hallados en vergüenza con las manos vacías, ya que Pablo se estaba enorgulleciendo de Corintios. Pablo estaba hablando mucho de esta iglesia de Corintios, y por eso manda a estos mensajeros para que preparen esta obra, y que todo lo que Pablo dijo, Pablo no quede en vergüenza. Y Pablo mismo dice, no tan solo para no quedar yo en vergüenza, sino tampoco para que ustedes queden en vergüenza, para que la iglesia de los demás alrededores vean que ustedes también tienen amor, vean que ustedes también quieren apoyar, vean que ustedes también son generosos con los demás. En el versículo más adelante, del 6 al 9, Pablo dice que den conforme a lo que propongan en su corazón, y que Dios siempre les dará lo suficiente para que sigan apoyando a los demás. Leamos el versículo 8 y 9 del capítulo 9. Dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra, como está escrito: dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, lo único que quiere decir aquí es de que nosotros tenemos la buena voluntad de apoyar a los demás y de servir a los demás y de ayudar a los demás, Dios siempre nos va a dar lo necesario para que nosotros sigamos ayudando, sigamos fortaleciendo a los hermanos, sigamos siendo partícipes de las obras de Dios. Así que no pensemos de que si nosotros ayudamos o damos algo a nosotros, no vamos a quedar así pobres o vamos a tener menos. No, de hecho, Dios es aquel que nos recompensa y nos sigue dando más para nosotros poder ayudar aún más hacia los necesitados. Eso es lo que está diciendo. Ya los últimos versículos, del 10 al 15, Pablo dice algo muy sencillo, que es: Dios es aquel que sostiene a los hombres y nos enriquece a todos, y da a entender que Dios es, y entender esto produce, y da a entender que estas acciones de Dios producen acciones de gracia en nosotros, para Dios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Leamos el versículo 10 al 11 para nosotros entender un poco más. El que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestras justicias, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Pablo está diciendo que todo lo que Dios nos da produce en nosotros el hecho de agradecer a Dios. Entonces, si usted recibe algo de Dios, usted agradece a Dios por lo que ha recibido, tanto en lo espiritual como en lo material. Trabajo, alguna cosa que usted estaba pidiendo, o algún cambio espiritual que usted da. Cuando Dios lo libera de algo, cuando Dios le responde un mensaje a usted no agradece por lo que Dios hace en nosotros, o no agradecemos nosotros por lo que Dios hace en nosotros. Sí, eso es lo que dice: todo lo que Dios nos da produce en nosotros acción de gracias para Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, que nosotros simplemente agradezcamos de lo que Dios nos ha dado. Y eso, y termina bien. Y este capítulo termina bien bonito así, dando a entender de que Pablo solo lo único que está haciendo es
Pablo manda a los mensajeros para recordar la prueba de amor de Corintios, ya que esto es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El amor verdadero es aquel que se manifiesta mediante las acciones, en este caso mediante la obra o la obra de gracia, como el ejemplo de los macedonios. Por lo tanto, nosotros también, hermanos, procuremos abundar en este amor, ayudando a los necesitados, puede ser en dinero, en ropa, en comida, pero no tan solo en eso, sino también incluso en lo espiritual, para así participar en toda buena obra del Señor. Después de todo, nosotros también debemos recordar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, manifestando el amor para los demás. Y así es como termina el capítulo. Es bastante interesante, ¿verdad? Como Pablo nos recuerda todos los fundamentos solo con la necesidad de una iglesia. El amor, la generosidad, la unidad y todo eso. Bueno, y ahí termina el capítulo. Bastante corto, ¿verdad? Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Y si no, pues yo doy las preguntas. Bueno, ya me conocen, yo soy muy rápido. Comienzo yo entonces, sin leer la Biblia. ¿Cuáles eran las características que Pablo daba sobre los macedonios? Lo cual nosotros deberíamos utilizar como ejemplo. Ok. Son dos cosas, que abundaban en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Amor y generosidad. El gozo y la generosidad, sí. Sí, porque a pesar, en el versículo 2 lo dice, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, abundancia de gozo y abundancia de generosidad. Y Pablo dice que nosotros también hagamos lo mismo, ¿no? Que nosotros también apuntemos en estas cosas que son del reino del cielo. Otra, ¿cuál es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio para nosotros? Sí, dígame. Debemos ayudar según la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuál es la acción que el Señor Jesucristo hizo para que nosotros fuéramos enriquecidos? Se hizo pobre. Sí, se hizo pobre. El Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Otra más. ¿Por qué Pablo mandó a sus mensajeros? ¿Qué pasó? Con la cara todos serios. ¿Por qué Pablo mandó a sus mensajeros? Para que se termine ¿qué? La obra que había quedado pendiente. ¿Y por qué más? ¿Por qué, amén? ¿Para qué? ¿Para que no quedaran en? Pablo mismo lo dice. Para que no quedaran en vergüenza, porque Pablo había hablado mucho sobre esta iglesia, que todo lo que esta iglesia manifestaba y todo lo que ellos abundaban, y Pablo lo hablaba. Y Pablo les mandaba a estos mensajeros para que los preparen, y él mismo dice, no para que yo quede en vergüenza, sino para que ustedes no queden en vergüenza y no estén con las manos vacías cuando todo se recolecte y ustedes no hayan mandado nada. Y eso. Bueno, no quiero abundarles de preguntas, pero sí, eso es básicamente pocas preguntas que tuve. ¿Alguien más tiene una duda o algo que no entendió? Porque tenemos tiempo de sobra para explicar. ¿Sí lo entendieron? Bueno, me voy entonces. Entonces hasta aquí entonces lo dejo. Okay. Dejo al pastor. Gracias. Si se nota que Brian estudió, ¿no? Amén. Solamente quiero recalcar dos puntitos aquí nomás, bien importantes. Usted sabe que la Biblia está llena de principios, ¿no? Los principios bíblicos son como leyes, entre comillas, que si nosotros las cumplimos,
nos van a dar un muy buen resultado porque son principios bíblicos, ¿verdad? Son como, Dios los deja puestos ahí, los inspira al escritor para que queden ahí grabados, ¿verdad? Y en el 9.6 es bien importante porque dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es un principio bíblico, ¿verdad? Y podemos sacar un temazo de ahí, un tema para hablar toda la noche, ¿verdad? Pero eso se cumple, a eso voy, ¿verdad? Que esos principios están ahí porque si nosotros lo practicamos, lo practiquemos o no lo practiquemos, se va a cumplir. ¿Me entienden? Se va a cumplir de una u otra forma, porque el que siembra escasamente, ¿cómo va a segar? Si usted siembra poquitito, va a recoger poquitito. Si usted siembra en forma abundante, va a tener más fruto, ¿verdad? Va a recoger más. Entonces, en ese versículo 6, si quiere ahí lo marca y estúdielo, busque por ahí, a ver qué dice, ¿verdad? Lo que han estudiado un poquito más. Pero eso es un principio bíblico. Está en el mismo capítulo, en el versículo 10. Y este otro principio, ¿verdad? Porque ya este es un poquito más elevado. Porque dice, y el que da semilla al que siembra. Dios le da semilla a quién? Al que siembra. Okay. ¿Y al que no siembra? ¿Para qué le voy a dar una semilla a alguien que no la va a sembrar? Entonces, este es un principio que cuando Dios nos hace entrega a nosotros de algo, es para que lo sembremos. Es para que eso dé un fruto. Y eso se llama un principio, ¿verdad? Hay mucha gente que agarra la semillita y se la guarda en el bolsillo y ahí se le queda. ¿Y qué va a suceder con eso? No va a haber fruto y la semilla se va a perder. Por eso, el Espíritu, ¿verdad? Dando instrucciones, dice que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? Es Dios. Y pan al que come. ¿Usted come pan? Entonces, mire, va a proveer y va a multiplicar. Entonces, esa es la exhortación que Pablo le está dando también a la iglesia. Usted quiere ver multiplicado su fruto, y no estoy hablando solamente de dinero y la parte económica. Todo su fruto, todo lo que usted haga. Ahí está la clave. Tómelo como una clave. Y multiplicará. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 3 más 5? 3 más 5, ¿cuánto es? 8. ¿Y cuánto es 3 por 5? ¿Qué le conviene a usted, multiplicar o sumar? No, podemos hacer lo mismo. Si 3 más 5 es 8 y 3 por 5 es 15. Es lo mismo porque ambas de las dos van a ser... No, pero ¿cuál tiene mayor valor? ¿Cuál tiene mayor lógica? Es que no es lo mismo sumar que multiplicar. No es 10 más 10, ¿cuánto es? Y 10 por 10. 10. Ok, entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Que le sea multiplicado o que le sea sumado? Y eso es lo que Dios hace con todo lo nuestro, lo multiplica. ¿Ok? Y estos son principios bíblicos que nosotros, si los tomamos y somos obedientes, ¿verdad? Dice, proveerá vuestra sementera. ¿Sabe lo que es la sementera? Semillero, donde se produce todo, ¿verdad? Donde sale todo lo bueno, todo lo que va a producir. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí no estamos hablando de dinero. Los frutos de vuestra justicia, algo espiritual, algo que nos ayudará a nuestro diario vivir. Amén. Así que es importante recalcar, ¿verdad?, esos 2 puntitos que estaban ahí. Amén. Démosle un aplauso otra vez a Brian. Amén. ¿Algo más? Pasamos, nos vamos de los hermanos de Facebook. Gracias por estar con nosotros el domingo a las 2 de la tarde.